Por mal uso de tarjetas de crédito, me endeudé con 3 diferentes bancos. Llegó un momento en que, bueno, yo ya debía 200,000 pesos prácticamente, y para, bueno, el tema de mis ingresos, pues era una deuda que para mí era impagable. Adicional, bueno, yo había obtenido un crédito de una casa y en esa época me quedé sin empleo, entonces debía a los bancos, debía el crédito de mi casa, y obviamente que los bancos me buscaban, iban a mi casa a dejar avisos, hablaban desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, lo que a mí me ocasionó, pues bueno, sí, tema de estrés, de preocupación. En esa época, bueno, a mí se me subió mucho la presión arterial por el tema de, para mí era como una deuda impagable, ¿no? No sabía ni cómo iba a poder salir de esas deudas. Quien se quedaba en la casa era mi mamá y recibía las llamadas, las notificaciones, incluso llegaban avisos de embargo, y bueno, ella estaba pues muy preocupada, ¿no? Entonces a mí me preocupaba ese tema, ¿no? De que ella recibía ese tipo de llamadas y yo no tenía un recurso para poder pagar. Bueno, de hecho yo pedía prestado para poder ir al internet y entrar a las páginas de empleo y buscar, ¿no? Buscaba, y prácticamente era mi trabajo diario, todos los días en las mañanas, estar buscando trabajo para agendar citas de entrevista. Sí, yo percibía que pasaba el tiempo y pues bueno, a fin de cuentas no me quedaba ni en ningún lugar. Entonces, era ya un tema así de preocupación, porque yo decía, bueno, ¿qué va a ser de mí, no? Debo tanto dinero, estoy sin empleo. En las noches yo constantemente me despertaba porque pues no podía dormir en paz. Era pues el tema de preocupación, entonces básicamente pues dormía muy poco, dormía 3 horas en la noche, ¿no? Lo que más llegué a dormir son 4 horas, ¿no? Porque sí me despertaba en la madrugada pensando, bueno, cómo se iba a resolver esa situación. Bueno, yo conozco de la Universal, justo en la madrugada, en las noches, luego me quedaba en la sala con la tele prendida y veía los programas. Entonces yo escuchaba testimonios de gente así que, bueno, estaba deprimida, a veces hasta pensaba en matarse porque estaba súper endeudada, ¿no? O tenían otro tipo de problemas. Entonces, yo como realmente ya de mi situación decía, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, debo tanto. Dije, bueno, pues entonces igual y si voy, es una alternativa, ¿no? Yo estoy escuchando que ahí puede haber una solución. Y sobre todo porque, bueno, hablaban de Dios, que Dios estaba de por medio, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención a mí. Y cuando llegué, yo me acuerdo que llegué un domingo, entonces lo primero que yo percibí en mí fue esa sensación de paz, de decir, bueno, está esta situación, pero hay algo superior que me hace sentir bien. Yo de hecho empecé a escuchar del diezmo, que sí, pues es sagrado para Dios, prácticamente, bueno, yo ya sabía que Dios es dueño de todo y creador de todo, pero aquí en la iglesia los pastores nos comentaban, bueno, con base a la Biblia, sí, el que tengo supermarcado es el versículo de Malaquías 3:10, ¿no? Donde Dios dice, bueno, traer todos los diezmos al alfolí y hagan una prueba conmigo, ¿no? Y para que vean si realmente yo derramaré bendiciones en su vida. Entonces, a mí esa palabra me llegó y yo al principio la verdad sí decía, bueno, no, o sea, yo no vengo con esa práctica de por qué voy a regresar un dinero, ¿no? Si yo lo que vengo es buscar a Dios y estoy súper endeudada. Pero al paso de tiempo, yo me di cuenta que el fundamento es la palabra de Dios, la propia Biblia. Entonces yo tenía mi Biblia de años y en mi propia Biblia yo busqué, ¿eso es verdad? O sea, ¿qué es lo que dice, no? Y me di cuenta que sí, no solamente en ese versículo, sino en muchos más, en otros libros de la Biblia, habla de que, bueno, Dios nos pide que seamos fieles a Él. Si yo realmente amo a Dios, es igual que un matrimonio, debo de ser fiel. Y Dios lo que me pide es que aparte, que devuelva de todo lo que me da solo el 10%, ¿no? Que es algo sagrado con Él, que realmente es un compromiso de que yo pertenezco a Él. Entonces, aunque al principio yo tenía duda, porque dije, bueno, vengo endeudada, ¿con qué voy a entregar mi diezmo? Pero aún así, de lo poco que llegaba a mi mano, yo empecé a apartar. Y lo primero que me di cuenta, Dios abrió la puerta de un empleo, que a mí me agradó y Dios abrió esa puerta y pude entrar a trabajar ahí. De mi sueldo entonces sí ya empecé a apartar mi diezmo. Las puertas empezaron a abrir porque en los bancos me empezaron a buscar para hacer negociaciones. El total de la deuda, a fin de cuentas, terminé pagando un 15%. Bueno, yo pierdo el trabajo donde Dios me abrió una puerta, entonces pues de ahí me dan una liquidación. Yo ya me había percatado que, bueno, estando con Dios, aunque las cosas de repente puede haber situaciones o conflictos,
Si Dios está presente, las cosas se arreglan, ¿no? Entonces, yo en esa fe, por lo que ya había vivido en la presencia de Dios, decido que, bueno, ese dinero que me dieron, que fueron 20,000, entregarlo como una prueba con Dios, para, como dice la propia palabra de Dios, ponme a prueba y ve si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo las bendiciones. Entonces, cuando yo bajé de ese altar, bajé con la certeza de que algo bueno tenía que pasar, porque no estaba poniendo mi confianza en alguna persona, en alguna empresa, en alguna amistad, estaba poniendo mi confianza en el propio Dios. Entonces yo empiezo a ver los cambios, yo empiezo a ver, Dios me abre la puerta de otro empleo, donde gano pues un mejor sueldo, donde he tenido la oportunidad de comprarme un auto nuevo de agencia, mi casa ahora la rento y recibo un ingreso de ella. Y bueno, he crecido profesional y económicamente. De hecho, hace poco, bueno, prácticamente casi me aumentaron un 80% de sueldo. Yo me he dado cuenta que, bueno, apartar el diezmo es sagrado y es una primicia que no se compara con todo lo que Dios nos da.